Buenas tardes, doctor. En esta ocasión vamos a hablar sobre el sistema respiratorio. Empezaremos hablando por la entrevista clínica, así como también la historia clínica y el examen físico y todos los aspectos que este involucra. Vamos a comenzar con la entrevista clínica. Es importante conocer que la entrevista clínica va a estar enfocada en diversos objetivos, como son el conocer las pautas y las formas de vivir del sujeto, así como también conocer las características valiosas y patológicas del sujeto, siempre que éstas tengan una utilidad para el entrevistado que viene a ser el paciente, ya que él va a ser el que nos cuente estas características y por medio de él es lo que nosotros vamos a poder conocer. También conocer el motivo por el que el paciente y su familia acuden a consulta, que va a ser uno de los objetivos más importantes. También, así como también el prescribir un tratamiento o recomendar una forma de conducta o un cambio de hábito. También establecer una relación asistencial satisfactoria con los pacientes y también con los familiares. Entonces, tenemos que la entrevista clínica es una conversación entre dos personas, que sería el médico y el paciente, con el fin de que el médico pueda obtener datos significativos que puedan ayudar al diagnóstico, al tratamiento de alguna enfermedad. Así como también esta entrevista debe haber un control de las emociones y los sentimientos que encierra toda relación humana. También hay que tener en cuenta que la entrevista es un método científico que se utiliza para reunir datos durante una consulta privada, ya que una persona que se dirige al entrevistador cuenta su historia, da la versión de los hechos y responde a preguntas que están relacionadas con la enfermedad en cuestión. Esta entrevista clínica va a contar con diversas fases, como es la introducción o fase inicial de la entrevista, el desarrollo o fase intermedia de la entrevista y la terminación o fase final de la entrevista. Todos estos puntos se van a desarrollar a continuación. Entonces, vamos a comenzar con la fase inicial. En la fase inicial, lo que se aconseja o lo que se va a hacer es que se va a recibir al paciente en la puerta. Se debe hacer con un saludo cordial y habitual antes de iniciar cualquier relación clínica en la consulta. También una mirada de acogida, una mirada al paciente van a mostrar el interés que nosotros tenemos hacia este. Así como también en esta fase se debe desarrollar reajustes conductuales que puedan determinar el desarrollo del resto de la consulta y de la relación. Debe de haber una concordancia entre el médico y el paciente, en el grado en que ambos van a compartir las decisiones durante el resto de la consulta. Y también hay que tener en cuenta que tiene que haber un tipo de aceptación por medio del paciente de que éste va a abrirse a poder contar todo lo que involucra la fase de entrevista clínica. También se debe presentar atención a la ansiedad, desconfianza que despierta esta relación médico-paciente en nuestro paciente, ya que así, por medio de esto, nosotros podremos conocer cómo se estaba sintiendo el paciente y tomar diversas acciones para que éste pueda tranquilizarse o pueda tener una actitud mucho mejor para que se pueda desarrollar una entrevista clínica de mejor manera. También es importante que el paciente conozca cuál va a ser el proceso de evaluación, cómo se va a proceder para que éste se sienta más tranquilo y deje a un lado la desconfianza y se debe prestar una marcada atención, ya que el paciente ahí es donde se va a sentir escuchado y va a sentir que el doctor le está prestando la atención que éste necesita. Vamos a la fase intermedia. Esta fase intermedia se va a dividir en la anamnesis y en el examen físico. Dentro de la anamnesis vamos a tener un plan de entrevista, tenemos que tener un plan de entrevista escrito o mental para que esta fase pueda desarrollarse de una mejor manera y no pueda ser improvisada. Y también no se olviden, que no dejemos a un lado aspectos importantes que tienen que ser tratados. También tenemos que permitirle que la persona interesada exponga los hechos a su modo, para luego ayudarle a llenar las omisiones que se ha hecho de diversos aspectos. No sé, en esta fase se debe formular preguntas claras y sin un lenguaje técnico. Por ejemplo, ¿usted ha tenido alucinaciones? Como sabemos, dentro de la anamnesis se van a desarrollar muchísimas preguntas, entonces estas tienen que ser eh, claras para que el paciente pueda responder de una mejor manera.
Se debe dejar que el paciente exprese libremente sus ideas, es decir, no se le debe de interrumpir o decirle, usted trata de decir esto, pero en un lenguaje técnico. También se debe de expresar o formular una sola pregunta a la vez, ya que el paciente se va a sentir, si es caso contrario, si es que se empieza a preguntar muchas cosas, el paciente se va a sentir aturdido o se le puede olvidar la pregunta que se le hizo. Y no se debe hacer preguntas directas si se sabe que no se puede obtener información. Se debe tratar de cambiar la forma de la pregunta para que así pueda el paciente dar más información respecto a un determinado tema. Dentro del examen físico, esta va a ser, dentro del examen físico que está en la fase intermedia, es una parte de la consulta que va a resultar muy esencial para orientar el diagnóstico. Y en esta fase conviene y se debe pedir permiso al paciente para poder proceder, ya sea si se va a realizar la inspección, palpación, percusión o auscultación, ya que estamos invadiendo el espacio personal del paciente. Entonces también aquí se debe de explicar lo que le vamos a hacer, lo que se le va a realizar y se debe respetar la intimidad del paciente. También el examen físico debe ser cómodo para el paciente y para nosotros. Entonces, aquí se debe dejar a un lado maniobras molestas que puedan causar algún tipo de incomodidad al paciente. Y si tal es el caso, se debe de buscar algún tipo de forma de que el paciente se sienta más tranquilo. Y también hay que tener en cuenta que en pacientes pediátricos como niños, los instrumentos con los que utilicemos para poder realizar todo lo que involucre el examen físico, se debe de tratar de mantenerlos un poco calientes para que éste no sienta ningún susto o alguna sorpresa. Y también se tiene que tenerles que estos puedan tener contacto con su familia, ya que los niños se sienten más tranquilos si están con alguien de su confianza, como su padre, su madre o con la persona que haya acudido a consulta. Ahora vamos con la fase final. Se tiene que terminar después de que ya se haya obtenido una información significativa, que haya dado indicios al médico de qué posibles patologías, los signos, síntomas y recogido toda la información que involucre el examen físico. Ahí es donde el médico va a poder terminar. No se debe determinar la entrevista clínica en momentos donde el paciente tal vez muestre crisis de ansiedad o depresión, sino que el médico también tiene que acompañar todas estas situaciones que está viviendo el paciente para que éste no se sienta solo. También se le debe dejar al entrevistado que pueda agregar algo más, preguntas, dudas que éste tenga. Y la entrevista no va a terminar hasta que el paciente se haya marchado, es decir, hasta que el paciente haya dejado el consultorio. Mientras tanto, se sigue dentro de la entrevista clínica. Es importante también que desarrollemos una retroalimentación de los puntos más importantes de los que el médico haya podido tratar. Y también en esta parte es importante que se realicen preguntas tal vez de conocimiento de qué es lo que el paciente se lleva de todo lo que nosotros le pudimos indicar, para que así se puedan aclarar dudas que tiene el paciente. Es importante también terminar con una toma de precauciones, es decir, tratando los signos de alarma, como por ejemplo, si usted continúa vomitando, no dude en venir de nuevo, o si usted sigue presentando fiebre hasta el día de mañana, usted tiene que regresar a la consulta para que el paciente pueda tener en cuenta todos estos aspectos. Con lo que vamos a continuar es la historia clínica. Esta va a estar comprendida por la anamnesis, el examen físico y los exámenes complementarios. Con lo que vamos a empezar es la anamnesis. Esta puede considerarse y dar un diagnóstico del 50% de las enfermedades de la clínica interna. También, sin la anamnesis, ningún diagnóstico es posible. Para esto es importante saber que debe interrogarse, cómo debe interrogarse y que esta se debe hacer con una alta dosis de paciencia y constancia. En los niños esto no es posible hacerlo directamente y debe hacerse con la madre. En personas inconscientes debe hacerse con familiares o amigos más íntimos. Para una buena anamnesis se debe exigir una correcta comunicación con el enfermo. Con lo primero que vamos a comenzar es los datos de filiación, los cuales constan de nombres, apellidos, edad, sexo, raza, estado civil, profesión, lugar de nacimiento, residencia ocasional, residencia habitual, directorio de teléfono y
Ya, de ahí tenemos el motivo de consulta. Aquí el paciente explica la razón que tiene o que tuvo para acudir al médico. Este debe dejar que se exprese libremente y sin interrupciones. El médico debe observar y escuchar atentamente y tomar nota de las quejas del paciente, usando para ello las propias palabras del paciente, las cuales debe traducir a técnica. También debe preguntar cuáles son sus molestias, qué molestias tiene y por qué vino al hospital. Vamos a continuar con lo que es la enfermedad actual. En esta se recoge las molestias del paciente desde el inicio de la enfermedad hasta que este, hasta el instante en el que nos encontramos, con un criterio técnico y con la intervención del médico. También vamos a ver lo que es la revisión por sistemas. Este tiene como finalidad reconocer en el enfermo una patología adicional que no afloró ni el motivo de consulta ni en la enfermedad actual. Durante el tiempo de esta enfermedad, ¿qué otras molestias ha tenido? También vamos a ver lo que es la historia familiar. Aquí se recoge la información sobre la historia patológica de la familia y sobre el ambiente socioeconómico en el que el paciente está. La información que se obtiene de aquí tiene como objetivo recoger información sobre la historia patológica de la familia y sobre el ambiente socioeconómico en el que se encuentra el paciente. Esta es una parte del interrogatorio en el que la intención del médico puede estar muy dirigida a extraer del paciente solo la información necesaria para el caso. En este caso interesa más la enfermedad de los familiares en primero y segundo grado, pero en enfermedades hereditarias se debe extender varias generaciones atrás. También vamos a ver lo que es la historia social. En esta se busca específicamente los datos sobre las condiciones socioeconómicas del paciente, como el año de matrimonio, número de hijos, relaciones intrafamiliares, los hábitos, el propietario, tipo de construcción, número de habitación, servicios básicos, animales domésticos y los ingresos económicos familiares. También qué trabajo o ocupación tiene, el tipo de trabajo, la relación con sus compañeros, el grado de adaptación al trabajo y sus trabajos anteriores. También vamos a ver lo que es el examen físico. En este es recomendable hacerlo por región, desde la cabeza, el cuello, el tórax, el abdomen y por último los miembros. Pero como las vísceras de muchos sistemas se encuentran tras ubicados en diferentes regiones, es conveniente luego hacer un examen físico especial de todos los sistemas, deteniéndose más en lo que se supone está afectado. También vamos a hacer lo que es el examen general. Aquí se debe examinar el pulso, la tensión arterial, la temperatura y el número de respiraciones, más todavía si se trata de un caso de urgencias en el cual lo más importante es la vida del paciente. También se debe determinar la talla, el peso, el estado constitucional, que junto con lo anteriormente anotado entra en el examen físico general. También se va a realizar un examen regional. En este se va a encontrar lo que es la inspección, palpación, percusión y auscultación del examen a realizar. También tenemos los exámenes complementarios. Estas son herramientas de la historia clínica que comprenden los datos de exámenes de laboratorio, diagnóstico por imágenes y técnicas especiales que ayudan a confirmar o descartar una enfermedad en concreto. Permite el diagnóstico durante el proceso de salud de enfermedad antes de iniciar un tratamiento. Las pruebas complementarias o exámenes diagnósticos deben ser solicitados para una indicación clínica específica. Deben ser los bastante exactas para resultar eficaces. En esta indicación deben darse al menos los costos y privilegios posibles. Ninguna prueba de diagnóstico es totalmente exacta y los resultados de todas ellas deben ser interpretadas, por lo que en ocasiones no ofrecen información útil, sobre todo cuando se solicitan alejados del método clínico y sin criterio médico científico. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el aparato respiratorio, donde vamos a topar temas como síntomas más frecuentes y anamnesis. Tenemos que los síntomas más frecuentes va a estar la disnea, la cianosis, la tos, la expectoración y la hemoptosis. Entonces, en la historia pasada patológica, tenemos que preguntar en lo respiratorio, gripes frecuentes, epistasis repetitivas, amigdalitis aguda, bronquitis, neumonías, tuberculosis, hemoptosis, asma bronquial. En la historia familiar y social, los antecedentes patológicos familiares, vamos a preguntar tuberculosis, cáncer broncógeno, asma, alergias. Tenemos que, pues, comenzando por el síntoma de la tos, vamos a ver intensidad, frecuencia, hora y humedad. ¿Qué es la tos? La tos es un acto reflejo, en ocasiones producido voluntariamente. Su finalidad es eliminar secreciones y exudados broncoalveolares hacia el exterior. Tiene como punto de partida zonas sensitivas de la mucosa respiratoria, tales como laringe, cuerdas vocales, bifurcaciones de la tráquea, hoja parietal de la pleura,
base de la lengua y parte lateral de la faringe. Tenemos que la intensidad y la frecuencia. En procesos respiratorios agudos ocasiona dolor torácico de origen muscular, donde vamos a ver, por ejemplo, traqueobronquitis, neumonías, bronconeumonías, pleuresias, tos convulsiva. La humedad. En la humedad, la tos puede presentarse bajo dos formas, seca o húmeda, donde seca va a ser cuando la falta de expulsión de las secreciones no hay, pues, o estas son muy viscosas que el paciente no puede movilizarlas. Y húmedas cuando se escucha que el paciente moviliza las secreciones y las puede expulsar o no. Horario. Tenemos que el bronquítico, cronicoide y el efisematoso presentan accesos tusígenos en las primeras horas de la mañana y en las últimas de la tarde. Vamos a tener que la expectoración, pues vamos a ver cantidad, color, olor, viscosidad y horario. La expectoración es la expulsión hacia el exterior de secreciones contenidas en el aparato respiratorio. Los elementos que éste contiene, pues pueden ser secreciones de la mucosa del aparato respiratorio, como la faringe, laringe, tráquea y bronquios. También pueden haber exudados y traxudados de origen alveolar, restos de tejidos inflamados, líquidos provenientes de colecciones purulentas torácicas y extratorácicas que se abren a las vías respiratorias. Sangre procedente de cualquier área broncopulmonar en las cuales se ha provenido la lesión vascular. Tenemos que el olor, en el olor vamos a ver que este va a ser muy particular y va a ser muy desagradable en caso de supuraciones pulmonares y bronquiectasis infectadas. Tenemos que la cantidad es siempre importante recomendar que el paciente recoja el material de expectoración en un recipiente y si es posible que este sea graduado, con el objetivo de conocer la cantidad en 24 horas. La viscosidad. La viscosidad se lo reconoce porque se adhiere fuertemente a las paredes del recipiente. El paciente tiene siempre enorme dificultad para expulsarlos y debido al alto contenido de albúmina y fibrina. Tenemos que por el color vamos a ver varios aspectos y se distingue cuatro principales: la mucosa, purulenta, serosa y sanguinolenta. La mucosa es transparente de aspecto blanquecino. La purulenta o mucopurulenta es opaca de color amarillo o amarillo verdoso y está constituida esencialmente por elementos de pus. La serosa va a tener un aspecto espumoso. En el horario vamos a ver que el padecimiento como las bronquiectasias y los abscesos pulmonares, las secreciones se acumulan durante el día y la expulsión aumenta en las últimas horas de la tarde. Vamos a tener que la disnea. ¿La disnea qué es? Pues la disnea es la dificultad para la respiración. Los movimientos respiratorios se alteran con frecuencia y profundidad. La respiración se vuelve dificultosa y molesta. Tenemos disnea de esfuerzo, de decúbito y pues bueno, en la de esfuerzo tenemos que es aquella por la cual el esfuerzo pone de manifiesto la insuficiencia respiratoria. Es muy didáctica la clasificación de la disnea de grandes, medios y pequeños esfuerzos. Tenemos la disnea de cúbito, es la que aparece cuando el paciente está descansando en su cama o se encuentra de pie. Tenemos que también hay ortoopnia, donde la disnea inspiratoria da lugar al fenómeno denominado tiraje, que es cuando los músculos empiezan a extender y contraer. La disnea paroxística, tenemos que hay disnea paroxística nocturna y disnea paroxística bronquial. La nocturna sobreviene en forma brusca, es, bueno, perjudicando así al paciente y es a lo que se le conoce como sed de aire. Y la disnea paroxística del asma bronquial es pues también algo que dificulta la respiración del paciente y es muy molesto. Tenemos que esta se clasifica en disnea inspiratoria y expiratoria. En la inspiratoria es la disnea es propia de los
de la estenosis de las vías aéreas superiores, y tenemos que en la expiratoria el paciente hace esfuerzos intensos por expulsar el aire contenido en el tórax, que adapta la forma de un túnel, que son túneles como si debido al sobreinflamiento pulmonar. Tenemos ahora a la hemoptosis. ¿Qué es la hemoptosis? Es la expulsión de sangre proveniente del aparato respiratorio. Tenemos que en la franca hemoptosis es necesario averiguar los siguientes parámetros: cantidad, frecuencia, color, aspecto y síntomas acompañantes. En la cantidad es el primer padecimiento en que se piensa frente a una franca hemoptosis, que podría ser la tuberculosis pulmonar. La frecuencia en raras ocasiones dura muchos días, puesto que el paciente se asusta en forma instintiva y aguarda reposo mediante un cierto tiempo, lo cual lo hace eficaz. El color: la sangre proveniente del aparato respiratorio es siempre roja, muchas veces rutilante, aireada y de aspecto espumoso. El aspecto es, eh, Se observa el aspecto de la sangre con el objetivo de diferenciar claramente entre hemoptisis y hematemesis. Tenemos que los síntomas acompañantes, el antecedente de tos o de náuseas pueden estar involucrados. Tenemos que el esputo hemoptoico se denomina así cuando la sangre es eliminada en pequeñas cantidades, generalmente en forma de estrías y mezclada con diferentes elementos del esputo, que puede ser moco, serosidad, pus. Ahora continuamos con la cianosis. ¿Qué es la cianosis? Es la coloración azulada o violácea de la piel mucosa y contribuye a un signo muy frecuente en los padecimientos cardiopulmonares. Tenemos que la cianosis se va a dividir en cianosis directa, moderada e intensa. La directa es aquella en que el paciente presenta un ligero tinte azul visible en ciertos sitios de la piel donde se desarrolla capilar. Es considerado como los labios, la mejilla, la nariz, el pabellón auricular, uñas, entre otros. Y la cianosis moderada el tinte es francamente violáceo y se detecta en los mismos lugares a los que anteriormente hablé. La cianosis intensa es la coloración violácea y se encuentra en casi todas las superficies cutáneas y mucosas. Ahora vamos a hablar de la vómica. ¿Qué es la vómica? La vómica es la expulsión violenta hacia el exterior de una cantidad grande de material purulento proveniente de vías respiratorias. Aquí vamos a ver la cantidad, el olor, el color y el horario. La cantidad. Nos dice lo que caracteriza la vómica es justamente esto, pues la cantidad abundante de material purulento expulsado. En el color, vamos a ver que cuando el contenido es mucoso, el color es blanquecino. Cuando el contenido es purulento, el color es verdoso o verde amarillento. El olor. Tenemos que el mal olor de la vómica es algo muy característico de esto, debido al material purulento expulsado. En el horario vamos a ver que la expulsión del material purulento obedece ciertos horarios y tiene explicación en los padecimientos supurativos del pulmón, tales como los abscesos, bronquiectasias o empiemas, puesto que durante la noche, por ejemplo, las cantidades pulmonares y cavidades pulmonares o los sacos bronquiales dilatados se llenan de material purulento que son expulsados en las primeras horas de la mañana. Ahora entraremos a lo que es la inspección del tórax en el aparato respiratorio. ¿Qué vamos a ver? La pared torácica, su forma, volumen, tamaño, biotipo constitucional, además de la amplitud, ritmo y frecuencia de los movimientos del mismo. Posición cómoda del paciente, buena iluminación, temperatura adecuada, tórax desnudo, y se examinará sucesivamente el tórax anterior, posterior y lateral. Dentro de la inspección vamos a evaluar lo que es la actitud, el estado de nutrición, los tegumentos, las facies y las extremidades de nuestro paciente. Además, debemos tener en cuenta que la pared torácica está compuesta por piel. En la piel del tórax se observa fascículas, cicatrices, y en el tejido celular subcutáneo músculos, artrofia, circulación venosa y los edemas. Como punto 2 observaremos forma, volumen y tamaño del tórax.
tenemos un tórax normal, pues es importante señalar durante el curso de la vida que el tórax sufre modificaciones, surgiendo así el tórax anormal. Dentro del tórax anormal, los más característicos denominados tórax patológicos tenemos tórax paralítico, tórax enfisematoso y el sifo escoliótico. Ahora vamos a hablar acerca de la palpación en el sistema respiratorio. Sus objetivos van a ser completar los datos obtenidos en la inspección con respecto a pared torácica, configuración del tórax y expansión respiratoria. También vamos a investigar la sensibilidad del tórax y las vibraciones vocales o frémito. Para realizar este procedimiento vamos a necesitar que el paciente esté sentado o de pie con el tórax descubierto. La primera parte de la palpación va a ser el examen de partes blandas, el cual va a consistir de 4 puntos. El primero va a ser la atrofia de la piel y disminución del tejido celular subcutáneo. Este se investiga tomando el pulgar y el dedo índice un pliegue de la piel en regiones simétricas, apreciando por su espesor el grado de atrofia en los tejidos. Como segundo punto vamos a tener el edema de pared, y este se reconoce realizando digitopresión en el área afectada y observando la huella que queda, fenómeno que se va a describir con el nombre de fobia. Como tercer punto vamos a tener el enfisema subcutáneo. Este se va a apreciar realizando una palpación suave con los pulpejos de los dedos en el sitio afectado. Este nos va a dar la sensación de palpar trocitos de hielo, y esta sensación va a ser muy característica en casos de neumotórax traumático, y este se va a dar cuando el aire ha penetrado en el tejido celular subcutáneo, además de producir un colapso pulmonar. Como último punto del examen de partes blandas vamos a tener la exploración de cadenas ganglionares. Estas cadenas ganglionares se las debe buscar en regiones supraclaviculares como el cuello, axilas y partes laterales del tórax. Aquí vamos a tener un ganglio muy reconocido, el cual es el ganglio de Virchow, el cual se va a situar detrás del ángulo formado por la clavícula y el haz del músculo esternocleidomastoideo. Este ganglio se va a caracterizar por ser único, duro, muy doloroso, y va a ser muy característico del cáncer gástrico. Como segundo punto de la palpación vamos a tener la expansión respiratoria. Para esto vamos a necesitar de la expansión de los vértices pulmonares y también de la expansión de las bases pulmonares. Para realizar el examen de la expansión de los vértices pulmonares, vamos a realizarlo en 2 procedimientos, una en el tórax posterior y el siguiente en el tórax anterior. Entonces, para realizarlo en el tórax posterior, vamos a necesitar que el paciente esté de pie o sentado, mantenga los hombros flácidos, y aquí el médico va a colocar las manos sobre los hombros, haciendo que los pulgares miren hacia atrás sobre las fosas supraespinosas. Ahora vamos a hablar acerca de la expansión de las bases pulmonares. Este se lo va a realizar en el tórax posterior de la siguiente manera. Necesitamos que el paciente esté de pie o sentado y mantenga los hombros flácidos. Aquí el médico va a colocar las manos en porciones posteriores y laterales de las bases, de modo que el extremo de los dedos alcance la línea axilar media y ambos pulgares se aproximen a la línea vertebral, a la altura del ángulo inferior de las escápulas. Ahora, en el tórax anterior, al igual que en el posterior, vamos a necesitar que el paciente esté de pie o sentado y mantenga los hombros flácidos. Vamos a colocar nuestras manos horizontalmente a los lados del tórax, con los pulgares hacia arriba, reunidos en la línea media a la altura de la sexta articulación condrocostal, y la extremidad de los dedos restantes en la línea media axilar. En todos estos procedimientos vamos a ver cómo nuestras manos se elevan y descienden conforme a la respiración del paciente. Bien, a continuación hablaremos acerca de la percusión del tórax. Dentro de su definición, podemos decir que la percusión del tórax es un procedimiento de exploración que consiste en la aplicación de una serie de golpes sobre su superficie, con el objetivo de obtener sonidos que tendrán diferente variación de acuerdo al contenido torácico, tanto en condiciones normales como en condiciones patológicas. Asimismo, también se puede decir que este sirve para delimitar los contornos de los órganos y fijar límites entre regiones normales y patológicas.
Dentro de la percusión del tórax, también tenemos sonidos obtenidos al percutir el mismo. Entonces, el cuadro que tenemos aquí de sonidos percutorios del tórax resume las características acústicas de los sonidos que vamos a obtener, tanto en condiciones normales como en patológicas. Primero tenemos caracteres del sonido. Tenemos 3 características, que serán intensidad, tono y duración. Dentro de la sonoridad pulmonar, tenemos que la intensidad va a ser mayor, mientras que el tono va a disminuir. Y la duración igual se prolongará y será mayor. Dentro de sonido submate, tenemos que la intensidad será mayor pero normal, no tanto como la intensidad de la sonoridad pulmonar. Sin embargo, su tono sí será mayor y su duración igual será normal. Dentro de sonido mate, de igual manera como en submate, tenemos que su intensidad será mayor, su tono será normal y positivo, y su duración igual será mayor. En cambio, dentro de sonido timpánico, tenemos que su intensidad será la mayor a todos los sonidos anteriores, mientras que su tono va a disminuir. Y dentro de lo que es duración, igual tenemos que durará un tiempo prolongado, durará más tiempo que los anteriores. Si se percute en un área correspondiente al pulmón aireado, como por ejemplo en la región subclavicular o a nivel de las bases del tórax posterior, se obtiene un sonido de intensidad alta, tono bajo y duración prolongada, que se denomina sonido claro o sonido pulmonar. Por efecto del golpe percutorio, se pondrán en vibración en forma sucesiva los dedos, la pared costal y el pulmón. Cada uno de estos dentro de su propia frecuencia. La zona puesta en vibración tiene la forma de una semisfera, como lo podemos apreciar en la imagen A. Debajo del dedo que está apoyado sobre la superficie, logramos apreciar la semisfera. Y su profundidad depende de la intensidad del golpe, que en forma aproximada es de 6 centímetros a partir de la superficie torácica. Cuando se percute directamente sobre la superficie ósea, la penetración de la vibración es menor. También tenemos que la vibración del pulmón depende de los 3 siguientes factores: volumen, densidad y tensión. Cuanto mayor es la masa del pulmón que vibra, el sonido será más intenso, el tono más bajo y más largo el sonido percutorio, pero en la práctica no debe hacerse vibrar mucha masa pulmonar, por lo cual la percusión debe ser muy suave. Tenemos que cuanto más denso es el tejido, es decir, cuanto menor sea su contenido de aire y el sonido será menos intenso, más agudo y más breve será. A este sonido lo denominamos submate. Un ejemplo de ello es las zonas donde se superpone el pulmón con el hígado. También, por otro lado, decimos que cuando el pulmón se haya privado totalmente de aire, el sonido que se obtiene es de menor intensidad, tono más elevado y menor duración. A este sonido lo conocemos como mate. Y es el mismo sonido que se obtiene al percutir órganos macizos, como el hígado, el corazón, entre otros. Abajo tenemos 2 gráficas donde podemos apreciar dónde se encuentra cada sonido explicado. Tenemos que cuanto más denso es el tejido pulmonar, es decir, más aire contiene el sonido, es más fuerte y más grave y prolongado será el sonido claro. En determinadas circunstancias, el sonido percutorio del tórax puede tener un carácter particular, como el sonido de un tambor, y a este lo denominamos sonido timpánico, que es de gran carácter musical y rico en sobretonos, de gran intensidad, tono bajo y de larga duración. Un ejemplo de esto es el neumotórax. Muy bien, ahora hablaremos de las normas generales sobre la percusión del tórax. Primero,
tenemos que el paciente debe estar sentado, de pie o acostado, siempre buscando la posición más cómoda. El tórax debe estar sin ropa, la musculatura en la mayor relajación posible. El tórax del paciente siempre se debe encontrar descubierto debido a que si tenemos una tela que nos impida tocar directamente la piel, no obtendremos el sonido adecuado. Muy bien, tenemos que la posición del examinador es semejante a la que se adopta para practicar la palpación. Se procede a percutir metódicamente de arriba hacia abajo, comenzando por el tórax posterior y luego por el tórax anterior y lateral. En cada una de las regiones se va a percutir primero un hemitórax y luego el otro, y después de forma comparativa en puntos simétricos, ya que siempre debemos recordar que el tórax tiene simetría. Tradicionalmente se han establecido 3 líneas percutorias, tanto para el tórax posterior como para el tórax anterior. Muy bien, estas líneas percutorias nosotros lo podemos ver en la figura número 2 y también en la figura número 3. Es importante no olvidar de percutir la columna vertebral de arriba a abajo, aplicando el dedo plexímetro en la línea de la apófisis espinosa y perpendicularmente a ella. Es importante no olvidarnos de este paso. La percusión del tórax de una manera general puede ser fuerte, mediana o ligera, adaptándose así al grosor de las partes blandas del paciente. A continuación, vamos a realizar un análisis de los sonidos percutorios del tórax, en lo que es el aparato respiratorio. Muy bien, primero, tenemos dentro del análisis de los sonidos la sonoridad pulmonar normal. La sonoridad pulmonar normal tiene ciertas variaciones regionales. Es así que en las fosas subclaviculares, a nivel del primer y segundo espacio intercostal, presentamos su máxima sonoridad, debido a que la anchura de los mismos y la delgadez de la cavidad torácica a este nivel, hacia más abajo, es el sonido más intenso y la tonalidad más elevada. En el lado derecho, a partir del cuarto espacio intercostal, debido a la presencia del hígado, el sonido se vuelve submate. Esta es por la matidez relativa del hígado, hasta llegar a ser completamente mate en el sitio en el que el hígado está en contacto con la pared costal, porque como recordamos y como dijimos en las anteriores diapositivas, todo lo que sean órganos macizos tendrán matidez absoluta. Tenemos que en el hemitórax anterior izquierdo, por la presencia del corazón y los grandes vasos, el sonido percutorio es menos claro a partir de la tercera costilla, haciéndose completamente mate en el área correspondiente a la región del corazón. Por debajo de esta zona, próxima al reborde costal, la percusión produce un sonido timpánico, debido a la presencia de la cámara aérea gástrica, que se lo ha denominado también espacio semilunar de Traub. Abajo podemos visualizar dónde se encuentra específicamente el espacio semilunar de Traub en la imagen a blanco y negro. Tenemos que en el tórax posterior, la sonoridad pulmonar es algo mayor a nivel de las regiones interescápulo-vertebrales. En las regiones escapulares y supraescapulares, debido al grosor de la pared costal y a la presencia de la escápula, la sonoridad será menos intensa y finalmente en las regiones infraescapulares, la percusión da un sonido claro e intenso hasta el 11º espacio. En el lado derecho, a veces, debido a una percusión profunda, puede ponerse en vibración al hígado, obteniéndose así un sonido submate. Ahora hablaremos de la matidez y submatidez. El sonido mate se obtiene fundamentalmente en 2 condiciones. La primera es cuando el pulmón se transforma en un medio denso y privado de aire. Y la segunda es cuando se interpone entre el pulmón y la pared torácica un medio líquido o también un medio sólido. Muy bien. Ahora, dentro de sonido timpánico o también conocido como timpanismo, tenemos que el sonido timpánico se observa igual en 2 condiciones. Una, cuando se pone en vibración el aire contenido en el espacio pleural, es decir, neumotórax. Y 2, cuando se pone en vibración el aire contenido en cavidades pulmonares, como cavernas, abscesos, entre otros.
Finalmente, tenemos la hipersonoridad. Esta será lo siguiente. Entre el sonido claro y el timpánico existe un sonido caracterizado por ser el más intenso, más grave y más prolongado, pero desprovisto del carácter musical que posee el sonido timpánico. Este de aquí es el que denominaremos hipersonoridad o sonido hipersonoro. Y este puede ser observado en el enfisema pulmonar, en la crisis de asma bronquial, en el neumotórax y también en las cavernas pulmonares. Su reconocimiento con el sonido timpánico no siempre es fácil. Se suele confundir, así que debemos agudizar y practicar nuestro oído. Muy bien, esto ha sido todo en la parte de percusión del tórax. Continuando con el examen físico del sistema respiratorio, vamos a proceder con la auscultación. Entonces, la auscultación es un método exploratorio que consiste en escuchar los ruidos normales y patológicos que se producen en el aparato respiratorio. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta auscultación? Primero vamos a tener al paciente con el tórax desnudo, que puede estar acostado en su cama o sentado en un taburete, como se puede ver en la siguiente imagen. Y también la auscultación se va a realizar de forma sistemática. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ir primero al tórax anterior, después al tórax lateral y al tórax posterior. En el tórax anterior vamos a escuchar del vértice a la base y primero en un hemitórax y luego en el otro. Es decir, en las fosas supraclaviculares, infraclaviculares y bases, para luego realizar la auscultación en puntos simétricos comparativamente. En el tórax posterior y lateral se va a recomendar que se sigan las mismas guías que usamos para la percusión. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el paciente? Le vamos a pedir al paciente que respire con la boca entreabierta y sin hacer ruido alguno, por la boca o nariz. Estas respiraciones deben ser regulares, rítmicas y un poco rápidas, como que si estuviera ligeramente agitado. En muchos casos es conveniente que nosotros como estudiantes imitemos la forma de respirar frente al paciente para que éste lo haga correctamente. Ahora, ¿qué vamos a revisar en la auscultación del tórax? Primero vamos a revisar los ruidos normales. Entre ruidos normales tenemos el murmullo vesicular, la respiración brónquica y la respiración broncovesicular. ¿Cómo vamos a realizarlo? Vamos a seguir las normas generales de la auscultación aplicando el estetoscopio a lo largo de las líneas de percusión del tórax. Va a ser importante poner primero atención en los ruidos normales y después en las variaciones patológicas y luego en los ruidos agregados, relacionándolos siempre con las dos fases del ciclo de respiración, la inspiración y la expiración. Entonces, ahora, ¿qué es el murmullo vesicular? Este es también denominado respiración vesicular y va a ser un ruido de tonalidad baja, parecido al ruido producido al inspirar suavemente con los labios entreabiertos, que se va a percibir únicamente en la inspiración. Este murmullo tiene su máxima intensidad debajo de las clavículas de los dos primeros espacios intercostales y disminuye por encima y por debajo de esta zona. En el tórax posterior, su mayor intensidad corresponde a las regiones infraescapulares y en el tórax lateral es más intenso en la parte superior que en la inferior. Este ruido es debido al despliegue alveolar por la entrada del aire. Entonces, ahora vamos a escuchar un audio de cómo sería una respiración vesicular. Es así como debería sonar una respiración o murmullo vesicular normal. Ahora, vamos a revisar las variaciones fisiológicas. El murmullo vesicular va a presentar varias relacionadas con la intensidad de los movimientos respiratorios, con la edad, el sexo y la constitución torácica. Entonces,
Cuando la respiración es amplia y rápida, la intensidad del murmullo es mayor que cuando la respiración es lenta y superficial, como por ejemplo cuando un individuo se encuentra agitado. En el niño, el murmullo vesicular es muy intenso y de tono más elevado que en el adulto, y en la mujer de igual forma va a ser más intenso y de tono más elevado que en el hombre. Por lo que diremos que en el niño y en la mujer, el murmullo vesicular se va a escuchar mejor que en un hombre. Y ahora, otra variación que puede existir es el grosor y la elasticidad del tórax. Entonces, esta también van a influir en la intensidad del murmullo. Es más intenso el murmullo cuando la pared es más elástica y expansible. Y también el grosor exagerado de las paredes blandas, como en el caso de pacientes obesos y de personas con gran desarrollo muscular, ocasiona la disminución del murmullo vesicular. Ahora, pasemos al siguiente ruido normal, que tenemos a la respiración brónquica. Esta respiración brónquica es un ruido intenso, áspero, de tono alto, y como el que se escucha al soplar un tubo, que se percibe en las dos fases de la respiración, en la inspiración y la expiración. Este se va a encontrar mejor en la inspiración que en la expiración, y se lo va a ir cuando se aplica el estetoscopio a nivel de la tráquea o su bifurcación en la séptima vértebra cervical. Además, la expiración dura como 3 y la inspiración como 1. Al oír este ruido fuera de estos sitios es patológico y se denomina soplo tubárquico. ¿Cómo lo describiremos al hablar de la auscultación de las condensaciones pulmonares que vamos a revisar más adelante? Ahora vamos a escuchar cómo se va a auscultar este ruido y cómo lo vamos a escuchar a través del estetoscopio. Una vez escuchado el ruido, vamos a poder identificarlo de mejor manera al momento que realicemos nuestra auscultación. Ahora, pasemos al siguiente ruido normal, el cual es la respiración broncovesicular. Entonces, esta se va a encontrar en ciertas áreas del tórax anterior, como debajo de la clavícula derecha, al nivel de la segunda articulación condroesternal y articulaciones esternoclaviculares, mientras que en el tórax posterior se va a encontrar en la región interescapular vertebral, a nivel de la bifurcación traqueal. Se va a escuchar como un ruido que resulta de la superposición del murmullo vesicular y del soplo brónquico, y que participa de las características acústicas del uno y del otro, y siendo lo más notable que la inspiración y la expiración duran igual. Entonces, ahora vamos a proceder a ver cómo se va a escuchar este ruido. Una vez que hemos escuchado el ruido, podremos distinguirlos de los dos anteriores y así poder realizar una mejor auscultación. Ahora pasaremos a las variaciones patológicas de cada uno de estos ruidos. Primero vamos a tener al murmullo vesicular. Este puede variar por su intensidad y duración, y las modificaciones de la intensidad van a ir por el aumento que se va a observar en casos de hiperdistensión alveolar, como en los casos en que está estentado un pulmón enfermo, al disminuir su expansión, o aumenta la compensatoriamente una respiración vicariante. Ahora también tenemos la disminución y la abolición. La disminución y abolición del murmullo vesicular va a obedecer a dos mecanismos. Tenemos el trastorno en la producción del murmullo y en el trastorno de la transmisión. Vamos primero a revisar
el trastorno en la producción del murmullo vesicular. Entonces aquí de igual forma se va a dividir en dos, en alteraciones del parénquima pulmonar, obstáculo en las vías aéreas y dificultad de los movimientos respiratorios. En las alteraciones del parénquima pulmonar, vamos a ver que cuando la penetración del aire a los alvéolos se encuentra suprimida en zonas más o menos extensas, el murmullo vesicular disminuye de intensidad. Esto lo podemos ver en las condensaciones pulmonares. Las causas de esta alteración pueden ser exudación alveolar, transducción, proliferación celular, fibrosis, es decir, que la ocupación de los alvéolos. Un estado diferente que ocasiona disminución del murmullo es el enfisema pulmonar, debido a la débil distensión alveolar durante la fase inspiratoria que es corta y débil. Ahora vamos con el segundo punto, que es el obstáculo en las vías aéreas. Todos los obstáculos en las vías aéreas que se oponen al libre ingreso del aire pueden determinar la disminución o la supresión del murmullo vesicular. Entonces, si la obstrucción se realiza en la laringe o la tráquea, la disminución será bilateral. Si es de uno de los bronquios principales, la disminución o ausencia será del lado correspondiente. Las causas pueden ser muy variadas y entre ellas vamos a tener a los cuerpos extraños, las afecciones de la laringe, como el edema de glotis, tumores, lesiones inflamatorias y destructivas. Afecciones de la tráquea como tumores, lesiones inflamatorias, estenosantes o cicatrizales, compresiones por aneurisma, bocio o tumor del mediastino y obstrucción de bronquios gruesos producido por secreciones o procesos tumorales extrínsecos o intrínsecos. Por último, vamos a tener la dificultad de los movimientos respiratorios. Esta puede ser debido a la perturbación unilateral o bilateral de los movimientos respiratorios ocasionadas por la disminución del murmullo vesicular. Vamos a tener como ejemplos aquí la neuralgia intercostal, pleuraritis, fracturas costales, al igual que se observa en la rigidez torácica por escoliosis, deformaciones y raquíticas. Vamos a tener las modificaciones de la pared, que se refieren a el edema, la obesidad, a tumores de pared, que van a dificultar la transmisión del sonido y determinan un debilitamiento en el murmullo vesicular. Ahora vamos con las modificaciones de duración. Estas tienen importancia cuando se observa una pérdida de la relación entre las dos fases de la respiración, particularmente cuando la expiración es prolongada, tal como sucede en los casos de las crisis asmáticas y en el enfisema pulmonar. Una vez que hemos visto el murmullo vesicular patológico, procederemos a ver la respiración brónquica patológica. Entonces, tenemos la respiración brónquica patológica. Esta respiración puede ser también llamada como soplo brónquico o soplo turbárico, que normalmente vamos a escuchar sobre la laringe y la tráquea, que puede ser percibida en circunstancias patológicas en otras partes del tórax, donde normalmente se podría oír el murmullo vesicular. La transmisión del soplo brónquico a través del parénquima pulmonar sano es muy defectuosa. En cambio, cuando el pulmón pierde su contenido de aire y se hace más compacto, se transforma en un medio ideal para la transmisión de este ruido. Por lo que la condensación pulmonar constituye la causa patológica fundamental para la transmisión del soplo brónquico. Para que entendamos mejor, el soplo turbárquico, el soplo brónquico, es el mismo ruido normalmente acustable sobre la laringe y la tráquea, transmitido hasta la superficie torácica a merced de los medios óptimos para su transmisión. Otra situación que permite la auscultación del ruido brónquico en la superficie torácica es la presencia de cavidades intrapulmonares en comunicación con los bronquios. También es necesario aclarar que para que una condensación pulmonar dé lugar a una respiración brónquica, debe cumplir con la condición de que sea una condensación superficial, tiene que tener un volumen suficiente y debe tener comunicación con bronquios de por lo menos 3 milímetros de diámetro y encontrarse perfectamente permeables.
A pesar de esto, el soplo puede tener dificultad a identificarse en los siguientes casos, como por ejemplo, en procesos inflamatorios de la laringe, disminución de la amplitud respiratoria, interposición entre el pulmón condensado y la pared torácica de un medio líquido o gaseoso. El soplo brónquico, que tiene su origen en una cavidad pulmonar, se denomina soplo cavernoso. Este va a ser de tonalidad grave, detonado de un timbre especial de oquedad y se le oye mejor en la expiración. Pero es necesario que esta cavidad cumpla también, esta cavernosidad cumpla con ciertos requisitos, como que tener un diámetro mínimo de 4 centímetros, que tenga paredes gruesas y que sea relativamente superficial, que tenga un bronquio permeable y que la cavidad esté parcial o totalmente libre. Ahora, aparte de esto, vamos a tener unos ruidos agregados o patológicos. Entre estos vamos a poder encontrar a los estertores. Entonces, estos estertores van a tener una clasificación sencilla, ya que va a dividirse de acuerdo al mecanismo fisiopatogénico de producción. Entonces, vamos a tener primero a los estertores secos, que en los cuales tenemos a los roncus y a las silbancias. Los roncus o ronquidos son estertores sonoros que van a ocupar los dos tiempos de la respiración y tienen una tonalidad grave y, como su nombre lo indica, se asemejan a un ronquido. Estos van a ser intensos y muchas veces se los doy a distancia, sin necesidad de el estetoscopio, y el paciente lo identifica con mucha facilidad y este nos puede referir o explicarnos que le ronca el pecho. Y este se va a originar en los bronquios gruesos. A continuación les voy a poner un audio de cómo se escucharía este ronco. Como pueden escuchar, ese va a ser el sonido que va a tener un ronco. Ahora, vamos a pasar a las silbancias. Estos son sonidos de tonalidad alta y van a ser comparables al silbido o al piar de pájaros. Y este, al igual que el ruido anterior, son de fácil identificación. Se van a originar en bronquios de pequeño calibre y se oyen en los dos tiempos de la respiración. Entonces, de igual forma, vamos a escuchar cómo se escucharían estas silbancias. Como pudimos escuchar, aquí existen dos ruidos. Uno que se va a escuchar como el silbar de un pájaro, que es el sonido característico de la silbancia, pero la silbancia también va a poder ser escuchada como un quejido, como pudieron escuchar en el segundo sonido. Entonces, tanto los roncus como las silbancias traducen obstrucción parcial de la luz bronquial, provocada por la presencia de secreciones adheridas a las paredes bronquiales o debido a un espasmo en la musculatura bronquial y edema de la mucosa, como sucede tal vez en el asma bronquial y en las bronquitis asmatiformes, considerados como ruidos patológicos característicos de estos padecimientos. Vamos con los estertores húmedos. Entonces, entre los estertores húmedos vamos a tener a los crepitantes y a los subcrepitantes. Los crepitantes van a ser ruidos finos, homogéneos y que se oyen al final de la inspiración y que se ha comparado al ruido que produce como una esponja húmeda que se la comprime cerca del oído. Estas se producen por el despegamiento de las paredes alveolares y la movilización de pequeñas cantidades de exudado. Es característico del primer periodo de la neumonía, es decir, de la fase de congestión y en el inicio del edema agudo pulmonar. Este tipo de estertores
pueden auscultarse en sujetos sin patología pulmonar que han permanecido en cama por mucho tiempo y se oyen siempre en las voces pulmonares y se deben probablemente al desplegamiento de áreas colapsadas. Entonces, de igual forma, vamos a proceder a escuchar cómo sería este crepitante. Como pueden escuchar, de igual forma, esto va a ser el ruido que se va a escuchar cuando vayamos a auscultar. Entonces, ahora tenemos los subcrepitantes. Estos van a ser semejantes a los anteriores, pero van a ser más gruesos y de tono más bajo. Estos se van a oír mejor al final de la inspiración y se los ha comparado a los crepitantes en que producen la sal al ser calentada en un recipiente. Entonces, vamos a escuchar este sonido como sal que va a ser calentada en un recipiente, como ya les mencioné. Y estos van a ser o se van a producir debido a la movilización de exudados en los bronquiolos. Estos van a ser característicos de la bronquitis, de del periodo de resolución de la neumonía, del bronconeumonía y del edema agudo de pulmón. Entonces, de igual forma, vamos a escuchar cómo se oiría un sonido subcrepitante. Como pueden escuchar, este es el sonido que va a ser un subcrepitante. Ahora vamos con otros estertores que van a ser los estertores de burbujeo. Entonces, ¿qué son estos estertores de burbujeo? Estos van a ser estertores también húmedos y que son ruidos discontinuos comparable al ruido que va a ser el burbujeo del agua jabonosa. Estos se van a oír en las dos fases de la respiración y no van a ser fijos. Esto quiere decir que van a estar constantemente modificándose de acuerdo a la amplitud respiratoria o a los golpes de la tos. Estos estertores, según el tamaño de la burbuja, se van a clasificar en gruesos, medianos y pequeños. Entonces, tenemos a los estertores de gruesas burbujas que van a nacer en los bronquios gruesos y en cavidades pulmonares de cierto volumen. Los estertores de burbujas medianas se van a originar en los broncos de mediano calibre y los pequeños en broncos de pequeño calibre. Estos van a indicar la presencia de sustancias líquidas, semilíquidas, de diversa naturaleza en los bronquios o en cavidades anormales del pulmón, como en las cavernas o broncoquiectasias. Tenemos otro que es el estertor traqueal, que va a ser un ruido intenso, audible a distancia, parecido a un ronquido, que es producido por secreciones acumuladas en bronquios gruesos, tráquea y laringe, que el paciente va a ser incapaz de eliminar. Entonces, ahora vamos a escuchar cómo se va a escuchar este burbujeo en un paciente. Como pueden escuchar, este va a ser el sonido de un burbujeo de agua jabonosa. Vamos a proseguir con los frotes pleurales. Entonces, las hojas pleurales, al deslizarse la una sobre la otra durante la respiración, normalmente no van a producir ningún sonido, debido a que poseen una superficie perfectamente lisa y bien lubricada. Entonces, cuando se produce un proceso inflamatorio en estas hojas, las pleuras van a perder su lisura y van a dar origen a ruidos denominados frotes o roces pleurales. Este ruido en ocasiones va a ser comparado con el que se produce al doblar o arrugar un cuero nuevo, o al que se va a oír cuando se frota junto al oído un dedo sobre el dorso del otro. Esto lo pueden hacer un ejercicio en su oído para que puedan escuchar cómo va a escucharse este frote pleural. Este se va a escuchar en los dos tiempos de la respiración y va a ser muy intenso y audible a veces a la distancia, que no va a desaparecer con la tos. Este
va a ser difícil de identificar, pudiendo tal vez confundirse con estertores húmedos o roncos. Siempre que se identifiquen frotes pleurales, significará procesos inflamatorios de pleura agudos o crónicos. Generalmente, cuando se instala el derrame, el frote desaparece debido a la separación de las dos hojas pleurales y pueden reaparecer cuando el exudado se ha reabsorbido. Entonces, de igual forma, vamos a escuchar cómo vamos a auscultar este frote pleural. Una vez escuchado este audio, podemos saber cómo se va a identificar este frote pleural. Ahora vamos a proseguir con el siguiente paso de la auscultación, que va a ser la auscultación de la voz. Entonces, en la auscultación de la voz va a ser la misma que vamos a emplear en la investigación del frémito o de la vibración de la voz. Y va a ser en el mismo lugar que vamos a percutir de igual forma. Entonces, vamos a primero revisar la transmisión de la voz. Entonces, en sujetos normales, los sonidos producidos al vibrar las cuerdas vocales son modificados en su intensidad, tono y timbre por los espacios aerados que se van a situar en la laringe, la tráquea, los bronquios, el pulmón y la caja torácica. El oído que tenemos nosotros va a percibir un ruido indistinto en el que no va a poder identificarse este ruido, ni las consonantes, ni la palabra articulada. Esto es lo que constituye la transmisión normal de la voz, a la que nosotros vamos a tener que familiarizarnos para poder ayudar a distinguir de los sonidos que no son normales. Y para esto tenemos que entrenarnos con pacientes sanos para que podamos apreciar las diferencias cuando investiguemos las vibraciones vocales en sujetos con una patología respiratoria. Entonces, esta transmisión de la voz va a tener también de igual forma variaciones fisiológicas y va a ser más intensa en el hombre que en la mujer. Y su explicación ya fue dada al hablar del frémito vocal. Entonces, las vibraciones vocales se oyen mejor en ciertas zonas del tórax, como por ejemplo en las regiones escapulovertebrales y manubrio-esternales. Asimismo, se escuchan mejor en sujetos con un tórax delgado, menos en el viejo que en el adulto y debido a la rigidez del esqueleto óseo. Vamos a proseguir con la broncofonía. ¿Qué es la broncofonía? Este es un ruido que se va a denominar así a la resonancia vocal cuando esta es más intensa, pero no permite el reconocimiento de la palabra articulada. Se produce en dos condiciones: condensaciones pulmonares y cavidades. En caso de condensaciones, estas tienden bronquiopermeabilidad y aparece en la broncofonía, debido a que en estas condiciones el tejido se hace el mejor conducto de los sonidos. La broncofonía cavitaria se debe a la mejor conducción de las vibraciones sonoras a través de la condensación pericavitaria. Proseguimos con la pectorología afona. Es la percepción vocal nítida de la voz cuchicheada en condiciones normales al hacer pronunciar al paciente la palabra 3 o 33. Y aquí solo vamos a oír un ruido indistinto sin poder apreciar en ocasiones ningún ruido. Pero en situaciones como cavidades pulmonares extensas y profundas que tengan comunicación con bronquios gruesos, la voz cuchicheada puede apreciarse con cierta nitidez, distinguiéndose algunas sílabas, dando la impresión como si se hablara en voz baja junto al oído. Este mismo fenómeno puede escucharse en condiciones pulmonares. Vamos con la periliconía áfona de igual forma, que pueden ver aquí, tiene un timbre de voz musical de la voz, tiene un eco metálico, va a tener una
emisión de la palabra y se va a escuchar en los neumotórax y en cavidades pulmonares muy voluminosas. Ahora vamos, por último, a la auscultación de la tos. ¿Qué vamos a ver en la auscultación de la tos? Esta va a ser un procedimiento de rutina durante la auscultación y siempre es necesario evitar que el paciente no tosa. Tenemos que hacer que el paciente tosa para que podamos observar los ruidos agregados que se hacen más abundantes o se aprecia mejor. Es necesario prestar atención a la inspiración que sigue al golpe de la tos. En las cavidades, el ruido de la tos adquiere una resonancia cavernosa. En el neumotórax, la tos tiene una resonancia anfórica. Entonces, ahora vamos a escuchar los ruidos de una tos seca, una tos ronca en un niño y una tos húmeda. La tos seca es esta. Ahora vamos a proseguir con una tos ronca de un niño. Y por último vamos a tener una tos húmeda. Eso sería todo por este proceso de auscultación del sistema respiratorio mediante el tórax. Espero que les haya gustado y toda la información la pueden encontrar en el libro de Guarderas que les dejaré en la descripción del video. Muchas gracias. Como punto final del sistema respiratorio, vamos a tener los exámenes complementarios. Es así que tenemos al examen radiológico. Este examen es considerado un procedimiento de gran valor. Este no puede prescindirse a riesgo de cometer muchos errores en el diagnóstico. Vamos a observar que este examen nos va a dar datos precisos sobre las lesiones pulmonares, que debido a su pequeño volumen, por alguna situación, puede escaparse a algún otro procedimiento u examen. El estudio radiológico del tórax puede obtenerse por dos métodos: la radioscopia, o sea, la visualización mediante la pantalla fluoroscópica, y la radiografía, o sea, mediante la visualización de las imágenes en la película sensible. Vamos a ver que la fluoroscopia permite observar los movimientos respiratorios y la actividad broncopulmonar, así como también los movimientos diafragmáticos. Por otro lado, la radiografía permite en cambio ver detalles finos que escapan al examen radioscópico. Y por otra parte, la película radiográfica constituye un valioso documento que permite el análisis evolutivo de las lesiones. El tórax puede ser explorado radioscópica o radiográficamente en diversas posiciones, es decir, utilizando los rayos desde diferentes incidencias. En esta ocasión vamos a ver las más utilizadas, la cual es postero-anterior, lateral, oblicua anterior derecha y por último oblicua anterior izquierda. Continuando con los exámenes complementarios, vamos a tener al examen de esputo. Esto hay que tener algo muy en cuenta, y es que en todo paciente que presente tos y expectoración es imprescindible realizar el examen de esputo. Vamos a ver que si el padecimiento del paciente es de origen infeccioso, se debe solicitar el estudio bacteriológico. Si por otro lado es parasitario o por hongos, el examen directo de esputo.
Si se sospecha de malignidad, el estudio citológico. Como tercer punto tenemos la toracentesis. Este es un procedimiento clínico quirúrgico por el cual se introduce en la cavidad pleural una aguja o una sonda para extraer el contenido líquido o gaseoso. Vamos a ver que podemos obtener un contenido líquido cuando se trata de un derrame pleural y un contenido gaseoso cuando se trata de un neumotórax. Para realizar dicho procedimiento vamos a necesitar un equipo. El equipo va a estar compuesto por una jeringa de 50 cc, una aguja larga de 1 milímetro de diámetro, llaves de 3 vías, una manguera de polietileno, un frasco recolector, un par de guantes estériles, campos estériles, sustancias antisépticas, anestésico local y tubos de ensayo estériles para la recolección de las muestras. Tenemos otro examen complementario que es la broncoscopia y la broncografía. En este caso, la broncoscopia es el examen visual de la tráquea y de los bronquios. ¿Cómo se va a hacer esto? Se va a utilizar, como podemos observar en la figura, un instrumento que se llama broncoscopio. Este se considera un examen de especialidad que debe realizarlo siempre el personal de salud que cuente ya con una amplia experiencia. Vamos a ver qué se indican estos exámenes. Las indicaciones más frecuentes de este examen va a ser la determinación del sitio de la estenosis bronquiales, como 2, determinación de la naturaleza de las mismas mediante la aspiración de secreciones y toma de biopsia. Y tercero, la visualización de cuerpos extraños y extracción de los mismos. Por otro lado, la broncografía es una técnica que contrasta. Esta va a ser, una técnica contrastada que se va a emplear para explorar una patología traqueobronquial. Las sustancias radiopacas empleadas son generalmente aceites yodados. La mejor técnica es aquella que se emplea una sonda nasotraqueal para introducir el medio contraste hasta los bronquios. Vamos a ver que al igual que el anterior, las indicaciones son las siguientes. Cuando se necesite evaluar una bronquioectasia y cuando hay una obstrucción bronquial de origen tumoral o por cuerpos extraños. Tenemos la granmografía pulmonar. Este es un estudio que se lleva a cabo a través de sustancias radioisotópicas como el TC99 y es de fácil realización. Vamos a observar que esta no es agresiva y va a permitir ver la falta de captación del material radioactivo en caso de masas tumorales, infartos o infartos pulmonares. La tomografía axial computarizada va a ser un examen radiológico actualmente en boga. Esta permite ver las estructuras torácicas a través de cortes transversales. También tenemos a la espirometría. Este examen va a medir cuánto aire puede mover hacia y desde los pulmones y la rapidez con lo que se puede hacerlo. Vamos a ver que esta no es nada dolorosa. Bueno, vamos a ver que se va a obtener
reconocer los volúmenes a través de una esquematización, como se puede observar aquí en la figura. Como un último examen complementario se encuentra la gasometría y pH. Esto, tenemos que saber que se refiere al conocimiento de las tensiones de la presión parcial de oxígeno y de dióxido, expresadas en milímetros de mercurio. Estas van a ser muy útiles en los padecimientos cardiopulmonares agudos y crónicos. Vamos a ver también que los datos se complementan con el índice de saturación y el pH sanguíneo. Eso ha sido todo con respecto a los exámenes complementarios del aparato respiratorio. Hasta aquí llega la exposición de aparato respiratorio. Espero que sea de su ayuda.